El paso 7 consiste en el monitoreo del progreso del blindaje y de su permanencia como parte del trabajo del gobierno local. Implica el involucramiento de otros actores y su socialización como medida de adaptación ante el cambio climático. La permanencia de la práctica del blindaje es un objetivo fundamental del Programa de Bienes Públicos Regionales y está asociada a la replicabilidad de este blindaje como una práctica ordinaria que se aspira a instalar en todos los gobiernos locales de Centroamérica. La perdurabilidad y replicabilidad de la práctica del blindaje como una medida de adaptación al cambio climático es un objetivo esencial del Programa de Bienes Públicos Regionales. Asimismo, es fundamental comprender que el monitoreo del proceso de blindaje debe realizarse tanto de parte del gobierno local como de otros actores, de manera que exista un balance en la estimación del progreso de esta práctica, así como la identificación de áreas susceptibles de mejora. Es por eso que el paso 7 contiene, en cierto sentido, un enfoque de evaluación del desempeño, pero este desempeño no solo involucra al gobierno local, sino al municipio en su conjunto, compuesto de todos los actores que se han involucrado en el proceso de blindaje y en la adopción de la gestión integral del riesgo de desastres. Monitorear el proceso de blindaje y su progreso como práctica permanente del municipio no solo involucra a un municipio en particular, sino que idealmente, habiendo logrado replicar esta metodología, se aspira a que distintos municipios puedan intercambiar y discutir sus propias experiencias e identificar aspectos exitosos y otros susceptibles de mejora. El resultado del paso 7 consiste en que los municipios conocen su desempeño en la práctica de blindaje adoptada, que conozcan su desempeño al aplicar esta metodología y que puedan darle continuidad a partir de sus propios recursos económicos y técnicos. Además, también se busca que con esta experiencia los municipios que ya han adoptado la metodología puedan contribuir a que ésta sea replicada desde la práctica por otros municipios centroamericanos con los que pueden intercambiar sus experiencias, apoyándose además en los recursos técnicos, la plataforma, el módulo de aprendizaje y la caja de herramientas que este proyecto brindará al final de su ejecución.